La Copa América es una de las competencias más prestigiosas a nivel internacional para los latinoamericanos, que solo se encuentra detrás del Mundial. Perú, siendo parte de la Conmebol, a lo largo de su historia ha conquistado 2 veces la Copa América. La primera fue en el año 1939, donde la máxima figura de la selección era la leyenda de Universitario de Deportes, Lolo Fernández. La segunda vez que se logró conquistar este prestigioso torneo fue en 1975, donde los mejores jugadores eran Teófilo Cubillas y Hugo Sotil. Luego de ese año, Perú no había podido clasificar a la final ni estar entre los 2 primeros mejores de América. Y es que sí se había tenido buenas actuaciones, sin embargo siempre se quedaba como tercer lugar. Esta Copa América estuvo repleta de emociones, donde las posibilidades de llegar a la final eran muy difíciles, pero la fe seguía ahí. Seguían con los ánimos de hacer una buena actuación para así llegar a la final y ganarla, para de esta manera darle más alegrías a los hinchas peruanos. Este plantel estuvo conformado por jugadores que la mayoría, por no decir todos, conocen, debido a que fueron parte fundamental e integrantes de la selección que hizo posible la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Dentro de los seleccionados que jugaron varios partidos y tuvieron actuaciones importantes, se encuentran los siguientes. Pedro Galese, uno de los mejores arqueros, por no decir el mejor que tiene la selección peruana actualmente. Es parte de la generación de los Jotitas, pero a diferencia de muchos de esa generación, este arquero sí se pudo consolidar y ha pasado por diversos equipos a nivel nacional e internacional. Fue pieza clave para la clasificación a Rusia 2018, ya que en todos los partidos demostró una gran solidez en el área de guardameta. Por otra parte, en esta Copa América también fue pieza clave para ganar varios partidos, sobre todo para pasar a las semifinales, donde se lució demostrando ser un arquero de confianza para todo el Perú. Luis Abraham, futbolista que fue formado por el club peruano Sporting Cristal, donde luego de haber tenido buenas temporadas, partiría rumbo hacia Argentina. En Vélez Sarsfield poco a poco comenzaría a hacerse un nombre, donde regularmente comenzaría a ser titular. Para esta Copa América en Brasil 2019 fue uno de los centrales claves, pues todos los partidos lo jugó como titular, un defensa sólido y joven, que parece tener un futuro prometedor en la selección peruana. Carlos Zambrano, el Kaiser ya tenía un paso por la selección peruana, un paso con altibajos, pero más con bajos debido a su temperamento. Antes de la Copa América era recordado por su patada a un jugador chileno, cuyo resultado terminaría con su expulsión. Debido a su actitud, Gareca decidió dejarlo de convocar para los próximos partidos de la selección. Y es por eso que no pudo jugar otros partidos de eliminatorias, siendo el partido contra Venezuela su último encuentro. Asimismo, tampoco pudo jugar encuentros en el Mundial con la selección. Sin embargo, luego de esta competencia, se reivindicó totalmente, demostrando que había cambiado de actitud y que ya sabía cómo reaccionar a las provocaciones de los rivales. Hubieron muchas veces donde lo intentaron provocar, pero Zambrano supo cómo reaccionar e ignoró al rival para no ser expulsado. Un defensa que fue muy sólido en todos los encuentros que jugó y con su nivel mostrado se volvió a convertir en uno de los pilares de la selección y uno de los defensas más queridos por los hinchas. Miguel Trauco para este momento se encontraba jugando en la liga brasileña para el Flamengo. Se supo consolidar para la temporada 2017, sin embargo, las 2 siguientes temporadas no jugaría tantos partidos en el equipo brasileño. Llegaba con pocos partidos jugados y algunos lo criticaban por esto. Sin embargo, el peruano supo callar bocas. Durante su participación en la Copa América supo asociarse muy bien en defensa y también con los delanteros, dando buenos pases largos con calidad. Debido a su rendimiento, luego de la Copa América sería fichado por el club francés Saint-Étienne. Luis Advíncula. El Rayo Advíncula es el lateral titular derecho de la selección peruana, un jugador cuya característica principal es la velocidad, seguida de un buen físico capaz de derrumbar y botar a los rivales. El Rayo venía de ser titular en el Rayo Vallecano, equipo español que disputaba la primera división en ese entonces. Este jugador era muy alabado por la prensa, donde lo que más resaltaban de él era su velocidad. Un jugador que prometía para esta Copa América, aunque algunas de sus falencias se pudieron ver, y más que todo estuvieron en el ámbito defensivo. Cristian Cueva. Cuevita también fue parte de los jugadores claves para la clasificación al Mundial de Rusia 2018, un jugador habilidoso con muy buenos pases. Sin embargo, para esta Copa América, Cueva venía de ser suplente en Santos, donde casi no jugó partidos. Esto pasó factura a los partidos de esta competición, pues si bien mostró un nivel regular, no se pudo ver al Cueva de antes, un Cueva atrevido con una gran agilidad. A pesar de esto, fue titular en todos los encuentros, donde daba destellos
destellos de calidad. Sin embargo, era reemplazado en el segundo tiempo por otros jugadores. Renato Tapia. Tapia es uno de los jugadores que supo muy bien cómo consolidarse en la selección. Ya había sido partícipe de grandes actuaciones en las eliminatorias 2018 y es por esto que Gareca decidió seguir confiando en él y ponerlo de titular en todos los encuentros. El peruano mostró también un buen rendimiento en este torneo, siendo una de las piezas claves del mediocampo, compenetrándose muy bien con sus compañeros y realizando buenos partidos. Yoshimar Yotun. Yotun fue otro jugador muy clave para esta Copa América, un jugador que demostró calidad en todo momento, sobre todo en la goleada que repasaremos más adelante contra la selección chilena. Un jugador con características muy buenas para un mediocampista que ha sabido cómo consolidarse en la selección, siendo ya un titular muy frecuente para Ricardo Gareca en los partidos de todas las competencias. Edison Flores. El Orejitas es muy recordado y querido por los hinchas debido a todo lo que ha mostrado y sobre todo su nivel durante su recorrido en la selección. En esta Copa América no hubo alguna excepción, pues también supo cómo demostrar su buen juego, eludiendo a los rivales y dando buenos pases, hasta inclusive anotando goles que ayudarían a la selección a finiquitar o comenzar goleadas a favor del cuadro peruano. André Carrillo. La Culebra siempre se ha caracterizado por ser un jugador veloz, con un juego explosivo y un regate de calidad, que dejaba en ridículo a cualquier defensa rival. Para ese entonces, el peruano estaba jugando en el Al Hilal y su convocatoria fue algo criticada por algunos en redes sociales y por periodistas. Y es que, como todos sabemos, la Liga Árabe no es tan competitiva. Sin embargo, Carrillo supo cómo callar a sus detractores, demostrando un buen nivel, sobre todo en las asistencias, pues realizó un total de 3 que fueron muy claves. Jefferson Farfán. Este jugador también ya tiene un recorrido bastante amplio con la selección, y es que ha sido un jugador que ha participado en diversas competiciones y eliminatorias. En esta Copa América, Farfán jugaría solamente 3 partidos, y en estos encuentros mostró un buen juego, inclusive llegó a anotar. Sin embargo, no jugaría más partidos debido a que sufrió una lesión. Paolo Guerrero. Este jugador no necesita presentación, ya que es reconocido tanto nacionalmente como internacionalmente. Guerrero se ganó el respeto de los peruanos luego de sus grandes actuaciones, sobre todo luego de ese gran gol que llevaba a Perú al repechaje. Paolo en este torneo demostró por qué es el capitán de la selección, un jugador importante que supo cómo desempeñarse en la cancha. Anotó 3 goles, siendo el máximo goleador de la Copa América, aunque esta vez la organización decidió otorgarle el premio a otro jugador que también había mostrado un buen rendimiento. Se trata de Everton de Brasil, que también anotó 3 goles. Previo al inicio de la Copa América, la selección peruana preocupaba, pues se habían tenido varios resultados negativos. Contra El Salvador se perdió 2-0 a pesar de que Perú había sido superior. La falta de efectividad de cara al arco y algunos fallos en defensa hicieron que Perú perdiera el partido. Luego, contra Costa Rica se ganó por la mínima diferencia, pero siendo sinceros, la selección costarricense no tiene un nivel tan alto a comparación de las selecciones de la Conmebol. Inclusive su arquero estrella, Keylor Navas, no participó en este encuentro. El último amistoso antes de iniciar esta importante competencia fue contra Colombia. Cualquiera diría y pronosticaría que iba a ser un partido parejo para ambas selecciones, pero no fue así, fue todo lo contrario. La selección colombiana le dio una paliza a Perú. Un total de 3-0 fue el resultado de este partido, dejando cierta preocupación a los hinchas sobre qué es lo que iba a pasar en esta Copa América. Se realizó el sorteo y Perú conocería a sus rivales. Le tocó un grupo no tan duro, pues el único grande a temer era Brasil, mientras que las otras 2 selecciones a vencer eran Venezuela y Bolivia. Un grupo parejo para Perú, donde lo que se aspiraba era quedar a segundo puesto y tal vez dar el batacazo quedando como primeros de grupo. Y por fin comenzaba esta importante competición. El 15 de junio del 2019, Perú debutaría contra Venezuela, una selección que combinaba jóvenes con experiencia. La selección iba con todo por este partido y la actitud se notaba. Al minuto 6 del encuentro, un tiro libre a favor de Perú terminó con una mala salida de Fariñez. Canchita González estaba muy bien posicionado y la agarró de volea, anotando el primer gol para Perú en el torneo. Todo parecía bueno para los peruanos, sin embargo, todo se paró. Rápidamente pidieron el VAR, que más adelante también volvería a ser protagonista. 4 minutos tuvieron que pasar para que el árbitro decidiera si era gol o no. Lamentablemente para los peruanos, el gol sería anulado y todo volvería a estar como antes, 0-0 para
para ambas selecciones. Perú durante todo el primer tiempo seguiría demostrando ser superior a Venezuela, llegando en varias ocasiones, pero lo único malo es que no concretaban las jugadas. Es por eso que el primer tiempo acabó en un empate amargo, debido al gol anulado. Y el segundo tiempo comenzaba con normalidad, hasta que luego de unos pases por la banda izquierda se hizo un pequeño espacio. Flores quedó muy cómodo y la centró, donde la Foquita Farfán esta vez anotaría. Una alegría de gol para los peruanos, pero nuevamente el VAR volvería a ser protagonista. Esta vez una posición adelantada de Edison Flores sería lo que anularía el gol. Otro momento amargo de la selección, y los minutos seguían corriendo, ambas selecciones llegaban, pero ninguna de las dos concretaban. El encuentro terminaría con un empate de 0-0, donde Venezuela era la más beneficiada del resultado, pues tranquilamente podrían haber perdido. El siguiente partido sería el 18 de junio del 2019. Era un partido decisivo contra la selección boliviana. Si Perú quería pasar a la siguiente fase, sí o sí tenía que ganar. A favor de la selección peruana estaba la ventaja de que jugaban en terreno neutro, y Bolivia no podría usar su ventaja geográfica de la altura. Este partido nuevamente Perú comenzaría a atacar, demostrando ser muy superior en el ataque. Sin embargo, al igual que otras veces, llegaban pero no concretaban las jugadas. Hay una frase que dice: goles que no haces, goles que te hacen, y se cumplió esta vez. Bolivia comenzaría a atacar de poco a poco y crecerse. Luego de un intento de remate, el balón le chocaría en la mano a Zambrano y se cobraría un penal. El encargado de anotar fue su mejor jugador, el delantero Marcelo Martins, que le ganó a Galese y anotó el gol, dando la ventaja para los bolivianos. Este gol era un golpe muy duro, ya que el partido se complicaba aún más. Un empate no servía, sí o sí se debía ganar para tratar de asegurar el pase a la siguiente fase. Todo era alegría para los bolivianos, hasta que ya culminando el primer encuentro, Perú hallaría su camino hacia la remontada. Minuto 44. Cueva recuperaba un balón y le daba un excelente pase filtrado a Paulo Guerrero. El 9, con toda su experiencia, se dio un autopase quedándose totalmente solo, y tan solo para empujar el balón para darle el empate a Perú. 1-1 se iban al descanso, un partido que prometía mucho para el segundo tiempo, ya que ambas selecciones necesitaban sí o sí la victoria. Y el segundo tiempo comenzaba con mucha ilusión para ambos planteles. Ambos atacaban, hasta que al minuto 55 se rompería nuevamente el silencio y volvería a escucharse el grito de gol. Guerrero realizaría una muy buena jugada, donde esta vez se convirtió en asistidor para darle un buen centro a su amigo Jefferson Farfán. Perú seguiría demostrando su superioridad, y esto se pudo ver en las estadísticas, ya que la selección peruana tuvo un total de 18 remates, mientras que Bolivia remató un total de 7 veces. Al minuto 96, Edison Flores anotaría el último gol del encuentro, finiquitando un gran partido que comenzó con un nivel bajo, pero que luego supieron recuperarse y darle la vuelta al marcador. El último partido para cerrar este grupo sería contra el anfitrión de esta Copa América, contra Brasil, una selección con una plantilla que estaba plagada de estrellas. A pesar del monstruo que es Brasil a nivel competitivo, aún se tenía una pequeña esperanza de tal vez sacar un empate. Lamentablemente no fue así. Al minuto 12 llegaría el primer gol de los anfitriones. 7 minutos después llegó otro gol. Pasaron los minutos y otro gol. Gol tras gol, más otro gol. Un partido con un resultado totalmente nefasto. Brasil fue muy superior en este partido a la selección peruana y los humilló totalmente, dando como resultado un total de 5-0. Un resultado que dejaba con un sabor amargo a la selección. Una derrota que puso en peligro la clasificación en la siguiente fase, pues se tenía que esperar otros resultados para ver si es que se clasificaba. Ocurrirían dos noticias, una buena y una mala. La buena fue que Perú clasificó a la siguiente fase, a pesar de este abultado resultado en contra, y la mala fue que se lesionó la Foquita Farfán. Una lesión en la rodilla izquierda lo imposibilitaría de jugar los siguientes partidos que quedaban, y era una baja importante, pues en los 3 partidos había mostrado un buen nivel. Se jugaría un partido totalmente duro contra la selección uruguaya. Los charrúas llegaban como favoritos y también eran una de las selecciones candidatas a ganar este torneo. El juego comenzaría y Uruguay demostraría ser muy superior. Se estaba comiendo a los defensas de Perú. Galese hacía todo lo que podía para tratar de evitar que entrara la pelota al arco. Y después de tanto intento, el primer gol llegaría para los uruguayos, gracias a Nández. Sin embargo, el VAR sería protagonista, al igual que en varios partidos de toda la competencia, ya que el gol sería anulado por un fuera de juego. Y así seguiría el partido, los uruguayos atacando y los peruanos defendiendo como podían. Galese hizo todo lo que pudo y gracias a su esfuerzo el partido terminaría 0-0 durante el primer tiempo. Cuando el segundo tiempo comenzó, los peruanos habían mejorado un poco su juego, pero no lo suficiente como para hacer jugadas que ocasionaran daño al arco.
Por otra parte, los charrúas seguían atacando y al minuto 58 vendría el gol de Cavani, un gol que nuevamente sería anulado por el VAR. Al igual que la vez pasada, este gol tampoco valía por un fuera de juego. Al minuto 72, Suárez metía el gol que parecía ahora sí sentenciar a Perú y dejarlo fuera de las semifinales, pero no, el VAR volvería nuevamente a aparecer y otra vez anularía este gol, dejando el partido 0-0. Los minutos siguieron transcurriendo y el partido acabaría con un empate que llevaba a ambas selecciones a los penales. Acá todo podía pasar, un mínimo fallo podía dejar a cualquiera de las dos selecciones fuera de la siguiente fase. Suárez patearía, pero Galese se impuso y tapó el penal, un fallo que condenaría a la selección charrúa. De ahí en adelante todos los pateadores de ambas selecciones anotarían. El partido quedaría 4-5 a favor de Perú, donde fue un partido intenso, con muchos bajos y cosas a analizar por parte de la selección peruana, para no cometer los mismos errores en la semifinal. La semifinal se pudo dar gracias a Galese, un arquero que apareció y que sin duda alguna fue el mejor hombre durante todo el partido. Contra Chile se jugarían uno de los clásicos más picantes del fútbol sudamericano. Este partido significaba una revancha para la selección peruana debido a toda la historia de rivalidad que han compartido estas dos selecciones. El partido comenzaba y ya desde los inicios se pudo ver una selección diferente, una selección con otra actitud, una actitud ganadora. Los buenos pases y los toques de primera hicieron que llegara el primer gol para Perú. Edison Flores sería el primero en marcar y aperturar el inicio de esta gran goleada. Tan solo 17 minutos después, luego de una mala salida del arquero chileno, realizarían un centro donde Yotun sería el definidor y anotador, tras bajar el balón con el pecho. El partido se iba 2-0 al descanso, con un futuro prometedor para Perú, que había demostrado ser superior a los chilenos. Al segundo tiempo, Chile fue con todo. Hubieron algunas ocasiones que casi terminaban en gol, pero Galese las tapaba. Ya culminando el encuentro, Paolo Guerrero anotaría el gol definitivo, que significaba una derrota para un Chile que ya se veía en la final desde antes de jugar el partido. Antes de culminar el encuentro, hubo un penal a favor de Chile, siquiera el gol para maquillar el marcador. Sin embargo, Eduardo Vargas la tiró de Panenka y nuevamente Galese volvió a aparecer. Perú clasificaba a la final luego de vencer a un Chile que no pudo demostrar ser superior durante todo el encuentro. Perú venía con confianza para este partido, y a pesar de ya haberse cruzado en la fase de grupos, este partido prometía, ya que Perú venía esta vez con otra cara. 44 años tuvieron que pasar para que Perú llegara nuevamente a una final, y comenzaba el juego. Se notaba una actitud diferente, donde esta vez la selección comenzaba a atacar y disparar más veces que el rival. A Brasil le costaba salir de la presión y la selección peruana seguía atacando. Los brasileños poco a poco comenzarían a mostrar un mejor juego. Y es por esto que al minuto 15 llegaba el gol de Everton. Un gol que parecía que iba a iniciar la misma goleada del partido de fase de grupos, pero no fue así. Al minuto 41 del encuentro se marcaría un penal para los peruanos, luego de que el balón chocara contra la mano de Thiago Silva. El encargado de anotar sería el 9, Paolo Guerrero, que con toda su experiencia y liderazgo anotó. Con este gol los peruanos se ilusionaban y parecía que el encuentro iba a terminar 1-1 en el primer tiempo y ya en el segundo tiempo ir con todo por el campeonato. Sin embargo, esta vez no pudo ser así. Al minuto 48, ya cuando se estaba acabando el primer tiempo, vino el gol de Gabriel Jesús, luego de una mala salida en Perú. La segunda parte comenzaría, pero ya nada pudo ser lo mismo. Se notaban de todas formas las ganas y los esfuerzos por parte de los peruanos, pero los brasileños los neutralizaban. Brasil igualmente intentaba y defendía muy bien los ataques peruanos, y al minuto 87 marcarían un supuesto penal. El hombro de Zambrano chocó contra el hombro de Everton, y eso no es falta. Sin embargo, el árbitro decidió marcar penalti, donde Richarlison sería el que anotó. 3-1 quedaba el encuentro y la selección brasileña ganaba. Una selección brasileña que sufrió el encuentro, con algunos altibajos durante el encuentro, pero que lograron ganar y llevarse la Copa América. Esto fue la historia de Perú durante la Copa América. Y yo sé que no tiene un final feliz, y es que a todos los peruanos les hubiera gustado campeonar durante este torneo, pero al menos se llegó a la final después de haber estado mucho tiempo ausentes dentro de los dos primeros mejores de América. Fue también bonito ver cómo otros hinchas de otras selecciones nos apoyaban, como uruguayos, argentinos,
o de otros países. Y este año, si es que todo va bien, lo más probable es que haya otra Copa América. Y quién sabe, tal vez se pueda volver a estar entre los dos finalistas y tal vez esta ocasión ganarlo. Por otra parte, sé que ahora la selección no está en su mejor momento, ya que sus 4 partidos no ha podido ganar ni uno, solo ha empatado un partido. Pero yo creo que con el esfuerzo y la dirección de Ricardo Gareca podremos volver nuevamente a la cima. Bueno, ya cerrando el documental, solo quería agradecerles por el apoyo que ha mostrado al anterior documental. En el anterior documental logramos llegar a más de 500 suscriptores. Sé que podemos llegar nuevamente a esa cifra o incluso superarla. Los saludos de este video son para Mikol, muchas gracias por estar en los videos. Si pueden, pásense por su canal, que es un amigo mío. Edison, si pueden, también pásense por su canal de Twitch, que es otro amigo mío. César Huanca, Franklin Andrés y Joan Calderón. Ya saben que si quieren sus saludos, simplemente tienen que dejar un comentario diciendo qué tal les pareció el documental o el video. Y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.